Buenas noches, hermanos. Me ha pedido el hermano que prefiero que pasara, no prefiero que cara dura. Hoy somos pocos, vamos a hablar con claridad. Soy cara dura, pero no tanto. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Hoy comenzamos, o comienza, mejor dicho, comenzarán el miércoles que viene un estudio sobre Efesios, pero vamos a hablar algo de Efesios. El libro de Efesios es un libro muy caro a mi corazón. La Biblia es toda maravillosa. El libro de Efesios es el libro que nos enseña cómo andar. Un libro que debiéramos tenerlo todos los días presente en nuestros corazones. Pero no me toca hablar nada más que de los primeros 14 versículos. Les digo que cada frase, de cada versículo podemos sacar una enseñanza preciosa. Quizá habría que tomar un versículo por reunión para poder hacerlo. No yo, sino aquellos que saben estudiar la palabra bien a fondo. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, que está dirigido a la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una capital de una provincia romana de Asia Menor, que estaba donde, más o menos, yo estuve viendo los mapas, entiendo por donde ahora está Turquía. Por esa zona estaba la ciudad de Éfeso. Él estaba sobre el lado este del mar Egeo. Allí es donde el apóstol Pablo estuvo algunos años predicando. El apóstol Pablo es el autor de la carta. Se dice que fue hecha entre los años 60 y 62 desde Roma. Y en Roma el apóstol Pablo escribió varias cartas estando en prisión. No obstante, en este momento, y no quiero faltar el respeto a la palabra, pero no estaba en una cárcel común. Hoy se llamaría cárcel VIP, ¿no es cierto? El apóstol Pablo estaba, Hechos 20:16 o 22:16, ni los números míos me entiendo ya. La vejez, Hechos 22:16. Perdón, 28:16. 28:16 nos dice: cuando llegamos a Roma, cuando Pablo pasa por la isla de Malta, sigue su viaje, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Desde esa cárcel el apóstol escribió esta carta. Se dice que Priscila y Aquila fueron dejados por el apóstol después de su segundo viaje para predicar el evangelio allí. Y el apóstol en su tercer viaje confirma la iglesia en ese lugar. Era una ciudad muy conocida, era una ciudad que era un centro político, un centro educativo, un centro comercial, pero sobre todo era conocida porque había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa, Diana. Me puse, porque siempre hablamos de la diosa Diana, y muchas veces, me puse a buscar en la mitología griega quién era Diana. Diana era una mujer cazadora, virgen, y se la veneraba porque ella era la protectora de las doncellas y además de las mujeres en el momento del parto.
Eso era lo que la mitología griega decía acerca de Diana. Esto es un análisis que yo hice de todo esto. Pablo partió de allí y entiendo que fue allí en Éfeso donde Timoteo quedó pastoreando a la Grey. Pero el problema es grande. El tema principal de la carta, un tema muy de actualidad, no en la iglesia de Galván solo, sino en todos lados, la unidad de la iglesia. No son los mismos actores, pero en aquel momento los judíos que aceptaban al Señor no consentían en estar juntos a los gentiles cristianos. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a ellos tendiendo a la unidad de los cristianos. Es una carta que no pierde actualidad. Tiene dos partes perfectamente definidas, son 6 capítulos, los primeros 3 son teológicos, enfatiza en la doctrina de la salvación, ya vamos a ver, el tiempo nos va a apurar, pero ya vamos a ver algunas cosas sobre estos capítulos y los sobre el inicio de este capítulo 1, y luego los capítulos 4 al 6 son capítulos prácticos, donde nos enseña la conducta cristiana que debemos llevar. Y hermanos, todos hacemos nuestro devocional, creo. Si no lo hacemos, tendríamos que hacerlo. Todos hacemos nuestro devocional. Pero, además del devocional, agreguemos, aunque sea una vez por semana, leer uno de estos 3 capítulos de Efesios, capítulos 4, 5 y 6, donde dice cómo debe andar el cristiano y cuál es la armadura que debe tomar. No debemos tomar, está bien clarito, no voy a sacarle tema a otros hermanos que tienen los temas que vienen hacia adelante, pero es sumamente práctica. Leámosla. Es una carta de aliento, es una carta de amonestación. Pero vamos a entrar a los versículos 1 a 14. No los vamos a leer de entrada, sino que los vamos a ir leyendo a medida que vamos hablando. ¿Por qué? Pues ya son 9:20 casi, y si no se va a hacer muy largo y después me van a decir 45 minutos. Versículo 1 a 14. Los 2 primeros versículos, 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación muy común en Pablo. Casi todas sus cartas dice así. Aquí donde dice apóstol, nosotros entendemos como apóstol, un apóstol es un mensajero. Y esta carta fue traído por este mensajero que el Señor mandó y que se llama Pablo, para enseñarnos cómo andar. Por eso, mi pedido de que aunque sea una vez por semana leamos uno de sus capítulos. En la salutación nos dice: gracia y paz a vosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermosa salutación. Yo quedé, creo que ya lo conté varias veces, pero no importa, los viejos somos repetitivos, que en una visita que hicimos en una oportunidad al país de origen de mi esposa, a Ucrania, el saludo, llegamos para la Pascua, y el saludo de los cristianos
se cruzaban en la calle y uno le decía al otro, y en castellano por supuesto, pero no entendía lo que decían, si mi señora me lo tradujo bien, uno le decía al otro, Cristo ha resucitado. Y el otro le contestaba, ciertamente ha resucitado. ¿Es así? Qué hermoso. Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué no nos saludamos así? Yo cuento siempre, y no lo voy a hacer ahora, pero el tema de Nicaragua, de aquellos que decían no hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano, pero no me siento cerca de Marcelo, porque si no después lo tengo que saludar. Entonces, hermanos, la hipocresía de la puerta para allá, dejémosla y olvidémonos. Sigamos. Versículo 3 a 14 nos describe el plan de nuestro Dios para la salvación. El plan completo, el pasado, el presente y el futuro del plan de salvación. El pasado, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. El pasado del plan de salvación, fuimos elegidos, desde la eternidad estamos elegidos por Dios. ¿Cuál es el presente? El presente, desde el versículo 6 al 11, nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pasado, elegidos. Presente, redención. Futuro. En Él también vosotros, habiendo oído versículo 3. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la herencia, el futuro. El futuro. ¿Y quiénes heredan? Aquí hay profesionales que saben más que yo del tema, pero hay herederos y herederos. Los hijos son herederos. Entonces, si queremos heredar la gloria de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser hijos de Dios. Y el otro día decíamos, en una reunión de este lugar también, para que todo aquel que en Él cree, cuidado, no todo aquel que en Él creyó, no todo aquel que en Él que en Él cree, un presente continuo. No tenemos que ser hijos de Dios, no, siempre somos hijos de Dios. Cuando no somos hijos de Dios los domingos a las 9 de la mañana, los miércoles a las 20:30, no, constantemente, si queremos recibir la herencia, porque si no, no somos hijos de Dios. Así que ese sería el pasado, el presente y el futuro del plan de salvación. Pero también en estos versículos, y no los vamos a volver a leer por el problema de tiempo, puede verse un énfasis acerca de la Trinidad. Del versículo 3 al 6 vemos a Dios el Padre. Del versículo 7 al 12 vemos la obra del Hijo. Y del versículo 13 en adelante vemos la obra del Espíritu Santo.
Por eso es que es el arras de nuestra herencia. ¿Qué es el arras? ¿Qué es el arras? Hermanos, es bueno que cuando leemos la Biblia encontramos una palabra que tenemos dudas. Vamos a ver qué quiere decir. El arras es la prenda. El arras es el depósito que se realiza para el cumplimiento total de lo que se daba en señal de algún contrato como seguridad de su cumplimiento. Y con el Señor nos da el Espíritu Santo y es la seguridad de que todas sus promesas serán cumplidas en cada uno de nosotros. Ese es el arras del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir aquí, perdón, a mi entender. Yo estaba mirando, fui a la concordancia y solamente 3 veces en la Biblia figura la palabra arras. 2 veces en Colosenses y esta. Hermanos, qué importante es saber que ese arras es para cada uno de nosotros y es como garantía y anticipación de las bendiciones superiores del futuro. Hermanos, pasado, presente y futuro de nuestra salvación, del plan de salvación de Dios hacia nosotros y la seguridad y el énfasis sobre la Trinidad. Y después hay muchas frases, vamos a tomar 2 o 3 nada más y muy rápidamente. Cuando comienza dice a los santos y fieles, ¿sí? A los santos y fieles, en el versículo 1 y 2 dice Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles, no hay coma, a los santos y fieles en Cristo Jesús. La frase no es a los santos y fieles, es a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Y qué es santos? Santos es los que están puestos aparte. Esos somos nosotros, si tenemos a Cristo en el corazón. Y fieles al Señor constantemente. Aquello que decíamos antes, ese presente continuo. La fidelidad no es para el momento que creo, la fidelidad no es para el momento de las reuniones, la fidelidad es un presente continuo a la mañana, a la tarde y a la noche, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en todo momento. La fidelidad, los 365 días del año, las 24 horas, como dicen algunos negocios. Así debemos nosotros ser fieles al Señor. Gracia y paz a vosotros. Qué hermoso. Gracia y paz a vosotros. Miren, si yo cuando lo saludo a Jorge, le digo gracia y paz. Qué lindo saludo. Qué lindo saludo que le hace el apóstol a los hermanos de Éfeso y a nosotros. Son atributos divinos. Leamos Romanos, no lo leamos porque se va aquí, pero son atributos divinos, la paz y la gracia. No los perdamos. De Dios nuestro Padre y del Señor, otra vez está demostrando la unicidad de Dios, la unicidad de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Uno. Fuimos elegidos en Cristo. Bueno, sigamos un poquito más adelante para... Después dice en el versículo 5, predestinados. Predestinados, sí, el predestinamiento, no. Nosotros fuimos predestinados y acá leímos en la primera parte, en el pasado del plan de salvación, que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada estábamos predestinados para ser hijos de Dios. Pero Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
pero se desvió y despertó la ira de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. No querramos ser más que Dios. No saquemos los ojos del Señor. No estemos mirando qué hace el hermano. Hay otro que mira y juzga. Hay otro que mira y juzga. Y a ese le temo. Discúlpenme, no quiero ser irrespetuoso. Quizá por ser el más viejo, a ustedes no. Yo le temo al que mira y juzga eternamente. Estamos predestinados desde la eternidad, porque yo, predestinado desde la eternidad por su voluntad. Yo no lo elegí, Él me eligió a mí. Estamos predestinados por su voluntad. Después dice, para alabanza y gloria. Y hay una frase que me llamó la atención que se repite en estos 14 versículos 3 veces. Una frase que dice, para alabanza de la gloria. Está en el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, cuando está hablando de el pasado del plan de salvación. En el versículo 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aquella es con relación a Dios Padre. Esta con relación a Dios Hijo. Y al terminar dice, para alabanza de su gloria. Y esta se refiere al Espíritu Santo. Igual que aquellas 3 partes que vimos. Alabanza para su gloria, se refiere al Padre en el versículo 6, en el 12 al Hijo y en el último versículo al Espíritu Santo. Hermano, se fue el tiempo, pero yo quería decir algo. Nosotros estamos sellados con el Espíritu, con el arras del Espíritu Santo. Dice aquí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuidado, hermanos, ya tenemos la posesión, tenemos la propiedad adquirida. El Señor fue a preparar un lugar para mí, está haciendo mi casa, perdón la irreverencia, está haciendo mi casa en el cielo. Él la adquirió, pero yo la voy a ocupar cuando suba a los cielos. Pero mientras tanto, la salvación la tengo y tengo que comportarme como si estuviera viviendo en la casa que el Señor está preparando. Por eso, bueno, todos me conocen que soy rezongón, pero ¿cómo nos preocupamos por las cosas materiales, las cosas del mundo? Yo no digo no preocuparse por la familia, no preocuparse, no, en absoluto. Pero todo tiene un tiempo y un límite. Preocupémonos por nuestra salvación y nuestra vida eterna, que no tiene fin. Nos preocupamos por las cosas que van a durar 10 años, 3 años, un mes. Nos preocupamos, nos miramos que no, que mejor, hermanos, dependamos del Señor. No importa cuáles sean los problemas, todos tenemos problemas. En mayor o menor escala, todos tenemos problemas. El Señor incluso los permite. Y Satanás nos busca para meter más problemas todavía. Nosotros tenemos que estar unidos en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluya esa asombrosa obra del Señor. Y ya estemos, yo le puse estado, no sé si es correcto, estemos en estado eterno, estemos viviendo en esa posesión, en
posesión que fue adquirida por el Señor para nosotros. Son apenas unas reflexiones, hay mucho más para decir sobre este capítulo, pero hermanos, miremos al Señor, miremos adelante, sigamos trabajando, estemos unidos y no empecemos como los griegos, como los judíos y los gentiles en la iglesia de Éfeso. No, ahora no puedo decirlo porque estoy igual, pero con Andrés no, porque tiene poco cabello. No. La unidad de la iglesia es fundamental para poder llevar adelante todos los planes que el Señor tiene. Y los planes del Señor le costaron muchísimo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro pecado. Nosotros cuando oramos y contamos al Señor qué grande que son nuestros problemas, yo me atrevo a decir, contémosle a nuestros problemas lo grande que es Dios. Tomemos eso como es sencillo, pero Señor, ¿qué problema que tengo? No, problema, tengo un Dios grande que puede solucionarlo. Remitamos a Dios, sí, y esperemos que Él lo va a solucionar, sí, si es su voluntad, porque, y termino, decimos que sea hecha tu voluntad, más de una vez, y interiormente decimos, pero que sea igual a la mía. No, hermanos, todo lo que el Señor permite, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, y eso no es para los de afuera, es para nosotros. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces nos duelan, nos molesten o nos lastimen. Contémosle a Dios, no le contemos a Dios nuestros problemas, contémoslos a nuestros problemas lo grande que es Dios. Que Dios nos bendiga.